Hola, buen día compañeros y maestros. En la presente exposición estaremos retomando los temas analizados durante este semestre en la materia de conceptos fiscales fundamentales. Por lo tanto, en esta diapositiva se podrán observar los contenidos a explicar. Como unidad número 1 tenemos los antecedentes generales, partiendo de la definición del derecho fiscal. Básicamente se trata de las normas jurídicas que regulan los ingresos que percibe el Estado mexicano, en donde gracias a ellos se posibilita la obtención de recursos financieros que posteriormente se traducen en recursos humanos y en la adquisición de bienes materiales para aspirar al bien general, social y colectivo. Esto mediante, pues obviamente, el gasto público. Las personas que tienen el poder en México de dictar las contribuciones son los diputados, ya que ellos son los representantes directos del pueblo. Dicho esto, podemos explicar el concepto de la actividad financiera del Estado. Es un conjunto de esfuerzos y actos que realiza el poder público delegado federal para obtener ingresos, administrarlos y gastarlos en pro de la consecución de sus fines, debiendo así cumplir con el propósito de garantizar derechos. La AFE consta de 3 etapas, que son la obtención de ingreso, administración y gasto público. De igual forma, tenemos el derecho financiero público, que se define como el conjunto de normas jurídicas que regula la actividad financiera del Estado mexicano. Este puede dividirse de igual forma en 3. Primero tenemos el derecho fiscal, el derecho patrimonial y por último el derecho presupuestal. En cuanto a las formas de obtención de ingresos del Estado, cabe mencionar que la principal fuente de ingresos que recibe el Estado mexicano es la actividad económica. Sin embargo, en este esquema podemos apreciar que los ingresos del Estado se dividen en tributarios y no tributarios. Por parte de los tributarios tenemos las contribuciones, que se dividen en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. Están los aprovechamientos y también los accesorios, que se dividen en sanciones, gastos de ejecución, recargos e indemnizaciones por cheque devuelto. Y por último están los no tributarios, que se dividen en empréstitos, productos, residuos, expropiaciones, emisiones de moneda e inversiones. La segunda unidad trató de los principios constitucionales de las contribuciones, mismos que pues se pueden observar en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. El primero es el principio de generalidad, en donde toda persona sin excepción estamos obligados a contribuir a los gastos públicos. Después está el destino, que básicamente es el gasto público. Proporcionalidad tributaria, que consiste en que los causantes contribuyamos de manera proporcional a nuestra capacidad contributiva. Está también la equidad tributaria, que rige ante situaciones que, si son iguales, deben recibir del legislador el mismo tratamiento impositivo en lo referente a los elementos esenciales del tributo y a las excepciones relativas. Y por último tenemos la legalidad tributaria, que exige que sea el legislador, por medio de la ley, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones con un grado de claridad y coerción razonable. La siguiente unidad trató de las fuentes del derecho fiscal. Primero tenemos las fuentes directas, en las que se encuentran la ley, el decreto ley, el decreto delegado, el reglamento, las circulares y de igual forma los acuerdos. Pasando a las fuentes indirectas, tenemos la jurisprudencia, los principios generales de derecho y a su vez la costumbre. La siguiente unidad habló de la interpretación de las leyes fiscales, entendiendo pues que hablar de interpretación jurídica refiere al hecho mismo de desentrañar el sentido exacto de las leyes, y es a un juez a quien corresponde interpretar la ley, produciendo efectos coercitivos en el cumplimiento de la sentencia que emita, por la cual desentrañó el sentido exacto y los alcances jurídicos de una norma jurídica. Los métodos de interpretación pueden ser 7. El primero es el gramatical, la segunda es la interpretación lógica, la tercera es la interpretación sistemática. Como número 4 tenemos la interpretación extensiva, a su vez tenemos la interpretación restrictiva, después tenemos la interpretación analógica y finalmente podemos hacer uso de la interpretación auténtica. Otra de las unidades abordadas trató de las contribuciones. ¿Pero qué es una contribución? Una contribución es toda prestación económica que las personas residentes en el país están obligadas a cubrir al Estado a fin de que éste pueda sufragar el gasto público. Este ingreso tributario, por definición, es obligatorio y su exigibilidad le corresponde unilateralmente a la hacienda pública por la vía coactiva. Cabe mencionar que para que se considere una contribución debe contar con 5 elementos, los cuales son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
A su vez, en esta unidad estuvimos analizando el nacimiento de la obligación tributaria, en donde tenemos las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar. Y a su vez, así como pueden hacer la obligación tributaria, también es posible extinguirse, en donde el pago es la forma de extinguir la obligación fiscal por excelencia, puede ser de manera ordinaria o extraordinaria. De igual forma se tiene la condonación, que actualmente ya se llama reducción porque consiste en la reducción de las multas de hasta en un 100%. De igual forma tenemos la compensación, la caducidad, la prescripción, el mandato jurisdiccional y la exención. Otra de las unidades nos habló de conceptos que también son importantes tener en cuenta en cuanto a nuestra materia fiscal. Como número 1 tenemos al crédito fiscal, que es una prestación que tiene derecho a percibir el Estado a través de sus organismos centralizados o paraestatales, provenientes de contribuciones, aprovechamientos, accesorios o responsabilidades que el gobierno puede exigir a los particulares o a sus servidores públicos. De igual forma, tenemos los ejercicios fiscales, que son espacios de tiempo que corren entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. De igual forma, cabe mencionar que hay ejercicios irregulares. Estos obviamente no corren anualmente de forma completa. Otro concepto importante son las actualizaciones, que implica revalorizar la deuda para que el deudor cubra el monto histórico, así como su desgaste adquisitivo en virtud de la inflación. Otro concepto importante es el Registro Federal de Contribuyentes, que es el padrón en el que se asientan los datos de identificación de los causantes, ello con la finalidad de poderles localizar para diversos efectos jurídicos. Y por último tenemos la contabilidad, que es una técnica que consiste en el registro metódico y sistemático del total de las operaciones financieras y económicas celebradas por un ente. Otra de las unidades abordadas tiene como título Derecho Fiscal Comparado. ¿Pero qué es el derecho fiscal comparado? Este pone como punto de partida al conjunto de normas jurídicas que regulan la obtención de los ingresos públicos en nuestro país, comparando a estas con aquellas normas que integran sistemas recaudatorios extranjeros. En cuanto a la evasión y elusión fiscal, cabe mencionar que se entiende por evasión fiscal a la conducta que generalmente realizan los contribuyentes tendientes a evitar el cumplimiento de su deber constitucional de contribuir al gasto público. Sin embargo, la evasión y elusión fiscal no se encuentran conceptualizados expresamente en la legislación federal mexicana, pero los conceptos sí previstos como delitos se identifican como defraudación fiscal y sus equiparables. Hablando de tratados internacionales, estos se definen como el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos del derecho internacional público, ya sea para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Y de igual forma se presentan algunas materias específicas que son objeto de los tratados. Cabe mencionar que uno de los tratados es la doble tributación y este tiene como finalidad evitar que un mismo sujeto pasivo de la contribución pague 2 o más veces impuestos por un mismo concepto de riqueza o de ingreso. Y en esta tabla podemos apreciar algunos de los beneficios que tienen los extranjeros en nuestro país. Como unidad número 8 y para concluir nuestra exposición tenemos los medios de defensa, en donde estos pueden ser utilizados cuando un particular considere que algún acto o resolución de las autoridades no se realizó conforme a la ley. Entonces es cuando éste podrá interponer los medios de defensa. Podemos comenzar con los medios de impugnación, que básicamente implican una controversia. En este se encuentran los recursos administrativos, que incluyen los recursos de revocación y los recursos de inconformidad. Después está el juicio, o de igual forma se puede acudir a un amparo. Y por último, dentro de los medios de impugnación tenemos la controversia internacional. Pasando pues a los medios de conciliación, cabe mencionar que estos obviamente implican una conciliación y normalmente Prodecon ofrece algunos servicios como lo son el acuerdo conclusivo. De igual forma, puedes hacer uso de alguna queja o reclamación. Prodecon también ofrece el servicio de consulta y por último se ofrece el servicio de representación. Y bueno, de esta forma hemos concluido con los temas analizados durante este semestre, esperando que haya sido de su agrado para reforzar los mismos. Gracias.